Introducción. 21 saltos. 21 segundos. Alex, un hombre que ha desafiado las leyes de la edad, nos invita a un viaje extraordinario hacia el interior de nosotros mismos. A través de los saltos, una sencilla rutina de ejercicios que ha practicado durante más de un siglo, ha descubierto un universo de posibilidades infinitas. En estas páginas, Alex comparte su sabiduría ancestral y nos revela cómo conectar con nuestra esencia más profunda, superar los límites de la mente y encontrar la paz interior. ¿Estás listo para embarcarte en esta aventura y descubrir el poder transformador de los 21 saltos 21 segundos? Índice. Capítulo 1. El primer humo. Capítulo 2. El entrenamiento perdido. Capítulo 3. El dragón interior. Capítulo 4. Los 21 segundos. Capítulo 5. Carta de la abuela. Capítulo 6. El camino hacia la victoria. Capítulo 7. El gran partido. Capítulo 8. Adiós y el regreso. Capítulo 9. El legado de los 21 segundos. Capítulo 10. Un compromiso renovado. Capítulo 11. El peso de las promesas. Capítulo 12. Una vida plena. Capítulo 13. Alas propias. Capítulo 14. Un encuentro inesperado. Capítulo 15. Un puente de 21 saltos. Capítulo 16. Un descubrimiento sorprendente. Capítulo 17. Un lazo inesperado. Capítulo 18. Un encuentro casual en el estadio. Capítulo 19. Un círculo de esperanza. Capítulo 20. El viaje, un legado. Capítulo 21. Un nuevo horizonte. Capítulo 1. El primer humo. Soy Alex, y esta es mi historia. Siempre pensé que era fuerte, que tenía el control de mi vida, de mi cuerpo. Pero a veces, una pequeña decisión te cambia, y ni siquiera te das cuenta de que todo está comenzando a desmoronarse. Esa noche, la fiesta de fin de año, era como cualquier otra celebración de equipo. Nos reíamos, hablábamos de los partidos, de lo que vendría el próximo año. Pero, en el fondo, yo sabía que algo más se cocía. Una parte de mí estaba cansada de siempre ser el bueno, el chico que nunca se mete en problemas. Era más que una simple oferta. Era una invitación a ser parte de algo. Y yo, en ese momento, no quería sentirme excluido. Sentí como si algo dentro de mí me empujara a decir que sí, a no defraudar a mis amigos. Pero también había otra voz. Esa que me decía que esto no estaba bien, que no era yo. El cigarro parecía tan insignificante en sus manos, pero en mi mente, se había convertido en un monstruo. Y aún así, lo tomé. La primera calada me golpeó como una ola de fuego. Tosí, mi garganta ardía, pero fingí estar bien. Las risas de mis amigos retumbaron a mi alrededor, como si hubiera pasado una prueba. ¿Te acostumbrarás?, dijo David, dándome una palmada en la espalda. Pero lo que no sabían era que, en ese momento, me sentí traicionado. Por ellos. Y por mí mismo. Me traicioné al pensar que esto era lo que necesitaba para encajar, para ser parte del grupo. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar. No solo en mi cabeza, sino en mi cuerpo. Al principio, pensé que era solo una mala noche. Pero al día siguiente, todo se sentía diferente. En el entrenamiento, sentí que mi cuerpo ya no respondía como antes. Mis piernas, que solían ser rápidas y ligeras, ahora parecían arrastrarse. Cada respiración era pesada, como si algo hubiera robado el aire de mis pulmones. Alex, ¿todo bien?, me preguntó el entrenador Roberto. Lo miré y mentí.
Le dije que sí, que estaba bien, aunque en realidad sentía que algo dentro de mí se había roto. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué cedí? Cada vez que pienso en esa noche, siento una mezcla de rabia y decepción. Sabía que no tenía que hacerlo. Sabía que un cigarro no me iba a hacer más fuerte ni más parte del grupo. Pero ahí estaba, dejándome llevar. La peor parte no fue solo lo que sentí en mi cuerpo. La peor parte fue lo que comenzó a ocurrir en mi cabeza. Cada vez que fallaba en el campo, cada vez que no podía mantener el ritmo, me venía a la mente esa imagen, David, ofreciéndome el cigarro, y yo, tomándolo sin dudarlo. El cigarro se convirtió en un símbolo de mi debilidad. Me dije a mí mismo que no lo haría de nuevo, que solo había sido una vez. Pero, en el fondo, sabía que algo había cambiado. Y lo peor de todo es que no sabía cómo detenerlo. Ahora, cada vez que corro, cada vez que respiro, siento el peso de esa decisión. No fue solo un cigarro. Fue el inicio de una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. Me traicioné a mí mismo esa noche, y ahora siento que todo lo que he construido, mi fuerza, mi pasión por el fútbol, mi confianza, está empezando a desmoronarse. No sé cómo voy a salir de esto. Pero lo que sé es que esto no se queda en un simple cigarro. Algo más está tomando control, y me temo que esta es solo la primera de muchas veces en que me enfrente a mí mismo. Y pierda. Capítulo 2. El entrenamiento perdido. El sol brillaba en el campo, pero hoy no parecía igual. Mis piernas se sentían pesadas, como si llevaran kilos de más. No podía dejar de pensar en lo que estaba pasando. Desde esa fiesta, todo había cambiado. El entrenamiento de hoy se suponía que era uno más. Pero para mí, era un campo de batalla. Cada jugada, cada carrera. Me sentía más lento. Más débil. Mis compañeros me miraban extrañados. Sabían que algo no iba bien, pero nadie decía nada. Quizás pensaban que era solo un mal día. Yo también lo quise creer al principio, pero este sentimiento se había quedado más tiempo del que esperaba. El balón llegó a mis pies. Intenté hacer esa jugada que tantas veces había salido a la perfección. Pero algo falló. Tropecé. Las risas de mis compañeros resonaron a lo lejos, pero no eran maliciosas. Solo estaban sorprendidos. Después de todo, siempre había sido el que destacaba. Me levanté, pero algo dentro de mí se rompió. No era solo mi cuerpo el que estaba fallando, era mi mente. Esa presión de ser siempre el mejor. Ahora era un peso insoportable. Y sabía por qué. No se trataba solo de un mal día. El cigarro que había probado en la fiesta seguía ahí, como un fantasma que me recordaba lo que había hecho. Sabía que lo que había empezado como un simple impulso, una curiosidad, estaba tomando algo más grande. Alex, vamos, ¿estás bien? Gritó Tomás desde el otro lado del campo. Intenté sonreír y asentí con la cabeza. Pero la verdad es que no lo estaba. Corrí hacia el balón, pero mi cuerpo no respondía como antes. Cada paso parecía un esfuerzo, cada respiración, un recordatorio de que algo andaba mal.
¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había dejado que algo tan pequeño como un cigarro me afectara tanto? La verdad era que no me lo esperaba. Pensé que sería fácil. Una vez y ya está. Pero cada día desde esa fiesta, el impulso de fumar volvía a mi cabeza. Y lo peor es que sabía que tarde o temprano, iba a ceder otra vez. El entrenador Roberto nos hizo correr unas vueltas más, y mis piernas protestaban. Sabía que lo notaba, aunque no decía nada. Tal vez pensaba que solo era cansancio. Pero yo sabía que había algo más profundo. Después de la práctica, me quedé solo en el campo. Los otros chicos se fueron, pero yo me quedé ahí, mirando el suelo, con la cabeza llena de pensamientos. Me sentía atrapado en un ciclo. ¿Cómo podía salir de esto? No quería defraudar a nadie. Ni a mi equipo, ni a mis amigos, ni a mí mismo. Pero sentía que ya lo estaba haciendo. Y lo peor es que era algo que yo mismo había provocado. La verdad es que no sé cómo llegué hasta aquí. Pero lo que sí sé es que, a partir de ahora, cada entrenamiento, cada partido, va a ser una lucha contra mí mismo. Una lucha que no estoy seguro de poder ganar. No quería defraudar a nadie. Ni a mi equipo, ni a mis amigos, ni a mí mismo. Pero sentía que ya lo estaba haciendo. Y lo peor es que era algo que yo mismo había provocado. La verdad es que no sé cómo llegué hasta aquí. Capítulo 3. El dragón interior. Me senté en la camilla, el dolor punzante en mi tobillo me recordaba constantemente mi reciente lesión. El médico me diagnosticó un esguince leve y me recomendó reposo durante al menos una semana. Mientras me vendaba el tobillo, no podía dejar de pensar en mi último entrenamiento. Me volví a sentir débil. Inútil. Cerré los ojos e intenté concentrarme en otra cosa, pero mis pensamientos regresaban, una y otra vez, a esa sensación de que algo no estaba bien dentro de mí. Al llegar a casa, me tumbé en la cama y me quedé mirando al techo. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la tenue luz de la lámpara. De repente, sentí una extraña sensación en el pecho, como si algo se estuviera retorciendo dentro de mí. Abrí los ojos de golpe y me senté en la cama, respirando con dificultad. En mi mente apareció una imagen clara, un pequeño dragón, con escamas negras y ojos rojos brillantes, enroscado en mi corazón. El dragón exhalaba humo negro. El mismo humo que inhalé del cigarro. La criatura se retorcía y gemía, como si tuviera hambre. ¡Para! ¡Déjame en paz! Grité, sintiendo un miedo que nunca había experimentado. El dragón me miró con ojos burlones y emitió un rugido débil. No puedo dejarte, Siseo. Tú me necesitas tanto como yo te necesito a ti. De repente, lo entendí. El dragón representaba mi adicción al tabaco, esa parte de mí que anhelaba la nicotina y me impulsaba a fumar. Cuanto más intentaba resistirme, más fuerte se volvía el dragón. Más suave y reflexiva. Sabía que tenía que enfrentarme a mi dragón interior. Tenía que encontrar la forma de liberarme de su control. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podía vencer algo que vivía dentro de mí? Capítulo 4. Los 21 segundos. Me senté en un banco del parque, cerca del campo de fútbol donde solía entrenar. Observaba a los niños jugar con una mezcla de nostalgia y tristeza.
Recordaba los días en que yo era uno de ellos, corriendo sin preocupaciones por el césped. Ahora, cada movimiento que hacía me recordaba mi propia debilidad. Saqué un libro viejo y polvoriento de mi mochila. Era un regalo de mi abuelo, un libro sobre la historia del fútbol. Lo había olvidado por completo hasta ese día. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, mis ojos se detuvieron en una fotografía en blanco y negro. Era un equipo de fútbol de los años 50, y uno de los jugadores destacaba por encima de los demás. 21 segundos, decía la leyenda debajo de la foto. El secreto para tener una mejor resistencia y una mayor agilidad. Fruncí el ceño. ¿21 segundos? ¿Qué significaba eso? Leí el artículo que acompañaba la foto, y mi curiosidad se despertó. El artículo hablaba de un antiguo entrenamiento que consistía en realizar una serie de saltos específicos para mejorar la condición física y la coordinación. Intrigado, decidí probar el entrenamiento. Me levanté del banco y me dirigí a un lugar apartado del parque. Siguiendo las instrucciones del libro, comencé a realizar los saltos. Al principio, me sentí torpe y fuera de forma, pero con cada repetición, me sentía más ligero y más enérgico. Después de terminar el entrenamiento, me sentí agotado, pero satisfecho. Me senté en el banco, respirando profundamente. Miré hacia el cielo y sonreí. Tal vez, después de todo, había encontrado una nueva forma de volver a conectar con el fútbol. Al escuchar los gritos de los niños, me levanté y me dirigí al campo. Me uní a ellos, no como un entrenador, sino como uno más. Jugué con ellos, reí con ellos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente feliz. Capítulo 5. Carta de la abuela. Me sumergí en el libro de mi abuelo, fascinado por las antiguas fotografías y los relatos de los primeros años del fútbol. Mientras hojeaba las páginas, mis dedos tropezaron con algo inesperado, una carta, amarillenta y doblada por el tiempo. Con cuidado, la desplegué y comencé a leer. Era de mi abuela, dirigida a mi abuelo. En la carta, describía un entrenamiento especial que mi abuelo había realizado cuando era joven, los 21 segundos. Hablaba de cómo esos saltos no solo habían mejorado su condición física, sino también su mente. Con cada salto, se fijaba una meta, algo que quería lograr. Y con el tiempo, se dio cuenta de que era capaz de superar cualquier obstáculo. Me sentí profundamente conmovido por las palabras de mi abuela. De repente, comprendí que los 21 segundos no eran solo una serie de ejercicios físicos, sino una herramienta poderosa para la mente. Decidí que usaría ese entrenamiento no solo para recuperar mi forma física, sino también para vencer mi adicción al tabaco. Cada vez que realizaba los saltos, me repetía las palabras de mi abuela. Con cada salto, me acerco a mi objetivo, me decía a mí mismo. Voy a dejar de fumar. Voy a recuperar mi vida. Y con cada repetición, sentía como la fuerza de voluntad crecía dentro de mí. Capítulo 6. El camino hacia la victoria. Me levantaba cada mañana con una nueva determinación. Los saltos se habían convertido en parte de mi rutina, un ritual que me llenaba de energía y optimismo. Con cada salto, reafirmaba mi compromiso de dejar de fumar y de vivir una vida más saludable. Al principio, la tentación de encender un cigarrillo era fuerte, especialmente en momentos de estrés o aburrimiento. Pero cada vez que sentía el impulso, recordaba las palabras de mi abuela y me obligaba a realizar los 21 saltos.
Con cada repetición, la ansiedad disminuía y me sentía más en control de mí mismo. Sin embargo, los avances no siempre eran lineales. Hubo días en los que cedía a la tentación y fumaba un cigarrillo. En esos momentos, me sentía culpable y frustrado conmigo mismo. Pero en lugar de dejarme vencer, me levantaba y continuaba con mi entrenamiento. A medida que pasaban las semanas, comencé a notar cambios significativos en mi vida. Me sentía más enérgico, dormía mejor y tenía más claridad mental. La tos persistente que me había acompañado durante años había desaparecido y podía respirar con mayor facilidad. Además de los beneficios físicos, también experimenté un crecimiento personal. Me sentía más fuerte, más seguro de mí mismo y más capaz de enfrentar los desafíos de la vida. Los 21 saltos se habían convertido en un símbolo de mi fuerza de voluntad y determinación. Preparando el gran partido. Con cada entrenamiento, me acercaba más a mi objetivo de volver a jugar al fútbol. Los saltos no solo me ayudaban a superar mi adicción, sino que también mejoraban mi condición física y mi resistencia. Capítulo 7. El gran partido. El día del partido había llegado. Me miré al espejo y me sorprendí de lo diferente que me veía. Mis ojos brillaban con una energía que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Hoy llevaba 21 días sin fumar y me sentía invencible. Los 21 segundos se habían convertido en un ritual matutino que me proporcionaba la fuerza y la claridad mental que necesitaba. Al llegar al estadio, la emoción era palpable. Mis compañeros me recibieron con gritos de ánimo y palmadas en la espalda. Me sentía parte de un equipo unido por un objetivo común. Durante el partido, demostré un nivel de juego que sorprendió a todos. Era más rápido, más ágil y más preciso que nunca. Con cada jugada, me sentía más ligero y libre. Cuando recibí el balón en el área, no dudé ni un instante. Con un potente disparo, envié el balón al fondo de la red. El estadio estalló en aplausos. Marqué otros 2 goles en ese partido, liderando a mi equipo hacia una victoria épica. Al final del partido, mientras levantaba el trofeo, no pude evitar sentir una inmensa sensación de orgullo y satisfacción. Había logrado superar mis desafíos y había alcanzado mis metas. Levanté la mirada hacia el cielo, sintiendo una profunda gratitud. Había recorrido un largo camino, pero había llegado a mi destino. Los saltos no solo me habían ayudado a dejar de fumar, sino que me habían enseñado el valor de la disciplina, la perseverancia y la creencia en uno mismo. Y lo más importante, me habían demostrado que era capaz de lograr cualquier cosa que me propusiera. Capítulo 8. Adiós y el regreso. El sol se filtraba tímidamente por las rendijas de las cortinas, iluminando la habitación con una luz tenue. Desperté con un nudo en la garganta y una sensación de vacío en el pecho. La noticia de la muerte de mi padre me había golpeado con una fuerza inusitada. Los recuerdos de mi infancia y juventud inundaron mi mente. Recordé las tardes jugando al fútbol en el parque, las largas conversaciones con mi padre y el orgullo que sentía al ver la sonrisa de aprobación en su rostro. Durante los primeros días, me sumergí en el dolor, negándome a aceptar la realidad. Me sentía perdido y solo. En un intento por adormecer el dolor, recurrí al cigarrillo. La nicotina me proporcionaba un breve respiro, una falsa sensación de calma. Sin embargo, al poco tiempo, la culpa me consumía. Me sentía como si estuviera traicionando la memoria de mi padre. Una noche,
mientras contemplaba las estrellas desde el balcón de mi casa, recordé los saltos. Recordé cómo esos saltos me habían ayudado a superar mis adicciones y a encontrar la fuerza interior que necesitaba. Me di cuenta de que los saltos no eran solo un ejercicio físico, sino una herramienta para enfrentar los desafíos de la vida. Al día siguiente, me dirigí al parque donde solía entrenar. Me paré en el mismo lugar donde había realizado los primeros saltos y cerré los ojos. Respiré profundamente y comencé a contar. Con cada salto, recordaba los buenos momentos que había compartido con mi padre. Sentir el viento en mi rostro y la tierra bajo mis pies me conectaba con la naturaleza y me ayudaba a encontrar un poco de paz. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Continué realizando los 21 saltos de forma regular. Con cada repetición, me sentía más fuerte y más capaz de enfrentar el dolor de la pérdida. Descubrí que los saltos no solo eran una forma de honrar la memoria de mi padre, sino también una manera de seguir adelante. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con un grupo de niños jugando al fútbol. Sonreí al recordar mis propios comienzos. Me acerqué a ellos y comencé a jugar. Al final del partido, mientras me despedía de los niños, me di cuenta de que había encontrado una nueva razón para vivir. Sabía que la pérdida de mi padre sería una herida que nunca sanaría por completo. Sin embargo, también sabía que había encontrado una manera de vivir con ese dolor. Los saltos se habían convertido en mi faro, guiándome a través de las tormentas de la vida. Capítulo 9. El legado de los 21 segundos. Han pasado varios años desde la muerte de mi padre. He construido una vida plena y feliz junto a mi familia. Dejé atrás el hábito de fumar y los 21 saltos se han convertido en una parte integral de mi rutina. Es mi forma de honrar la memoria de mi padre. Un día, mientras ordenaba algunas cajas en el ático, me encontré con un viejo álbum de fotos. Al hojear las páginas amarillentas, me detuve en una fotografía en particular. Era una imagen en blanco y negro, mostrando a mi padre, mi abuelo y mi abuela cuando eran jóvenes. Los tres estaban saltando en el aire, llenos de alegría y vitalidad. Observé detenidamente la fotografía. Recordé las historias que mi abuela me había contado sobre los saltos y cómo habían sido una tradición familiar durante generaciones. Me di cuenta de que los saltos no eran solo un ejercicio físico, sino un legado que se transmitía de generación en generación. Una profunda sensación de conexión me invadió. Comprendí que los saltos eran mucho más que un simple ritual. Eran un símbolo de familia, de unión y de perseverancia. Me prometí a mí mismo que continuaría realizando los saltos durante toda mi vida. No solo como una forma de recordar a mi padre, sino también como una manera de honrar la historia de mi familia y transmitirla a mis propios hijos. Guardé la fotografía con cuidado y volví a realizar los saltos. Con cada salto, sentía una profunda gratitud por mi familia y por el legado que me habían dejado. Sabía que los saltos me acompañarían durante toda mi vida, recordándome siempre la importancia de la familia, la perseverancia y la conexión con mis raíces. Capítulo 10. Un compromiso renovado. Han pasado varios años desde que ganamos aquel torneo. La vida ha seguido su curso, pero los recuerdos de esos días aún viven en mi memoria. Un día, mientras paseaba por el parque, me encontré con Marcos, uno de mis antiguos compañeros de equipo. Marcos lucía muy diferente. Sus ojos estaban hundidos, y su semblante, cansado. Al saludarme,
su voz sonaba débil y entrecortada. Con tristeza, me confesó que había perdido su trabajo y que había caído en una profunda depresión. Para aliviar el dolor emocional, había recurrido al alcohol, bebiendo grandes cantidades de cerveza cada día. Se sentía perdido, sin esperanzas. Lo escuché con atención y empatía. Recordé los momentos difíciles por los que pasé, y cómo los saltos me ayudaron a seguir adelante. Sin dudarlo, le propuse que me acompañara a realizar los saltos. Al principio, Marcos se mostró reacio, pero ante mi insistencia, finalmente accedió. Juntos, nos dirigimos al lugar donde solíamos entrenar. Con cada salto, sentía una conexión más profunda con él. Al terminar, nos sentamos en el césped y hablamos durante horas. Marcos me confesó que se sentía culpable y avergonzado por su situación. Temía no poder salir adelante. Lo escuché con paciencia y le aseguré que no estaba solo. Le recordé cómo los saltos me habían ayudado a superar mis propios desafíos, y lo animé a creer en sí mismo. En ese momento, tomé una decisión importante. Con cada salto, me prometí a mí mismo que ayudaría a Marcos a superar sus dificultades. Con cada repetición, decía en voz alta: con cada salto, prometo ayudar a Marcos. Con cada salto, le doy fuerza. Capítulo 11. El peso de las promesas. Pasaron algunas semanas desde aquel encuentro en el parque. No había dejado de pensar en Marcos y en mi promesa de ayudarlo. Decidí buscarlo para ver cómo estaba progresando. Cuando lo encontré, Marcos parecía un poco mejor, pero la tristeza aún se reflejaba en sus ojos. Le pregunté cómo se sentía, y me confesó que había intentado dejar de beber, pero había recaído varias veces. Se sentía atrapado en un círculo vicioso y no veía salida. Con paciencia y comprensión, lo escuché. Le recordé la importancia de creer en uno mismo y de no rendirse. Le hablé sobre los saltos, cómo me habían ayudado a superar mis propios desafíos. Sin embargo, Marcos se mostró escéptico. ¿De verdad crees que saltar 21 segundos veces va a solucionar todos mis problemas?, preguntó con un tono cansado. Lo miré fijamente y le respondí: los saltos no son una varita mágica, pero pueden ser el primer paso. Son un símbolo de esperanza y de un compromiso contigo mismo. Para convencerlo, lo llevé a mi casa. Le mostré el álbum de fotos familiar y le conté la historia de los 21 segundos. Le hablé de mi abuela, de mi padre, y de cómo esta tradición había sido transmitida de generación en generación. Le leí la carta que mi abuela había escrito, donde hablaba de la importancia de la perseverancia y de la fuerza interior. Al terminar de contar la historia, lo miré a los ojos. Los saltos son más que un simple ejercicio físico. Son una promesa que hacemos a nosotros mismos de ser mejores cada día. Cuando saltas, estás diciendo: yo puedo superar esto. ¿Recuerdas cuando prometimos ayudarnos mutuamente? Ahora es el momento de cumplir esa promesa. Marcos, conmovido por mis palabras, asintió lentamente. Se puso de pie, y juntos salimos al jardín. Al comenzar a saltar, ambos recordamos los buenos momentos que habíamos compartido como equipo. Con cada salto, nos sentíamos más cerca el uno del otro, y más fuertes. Capítulo 12. Una vida plena. Han pasado muchos años desde aquel día en el parque.
Alex ha logrado construir una vida plena y feliz junto a su esposa, Tony, y sus 4 hijos, Bárbara, Alonso, Álvaro y Ángel. Su carrera profesional ha prosperado, y su familia es su mayor orgullo. A pesar del paso del tiempo y de las responsabilidades de la vida adulta, Alex nunca ha dejado de realizar los saltos. Cada mañana, antes de comenzar su día, se dirige al jardín de su casa y realiza su ritual. Los 21 segundos se han convertido en una parte fundamental de su rutina, una conexión con su pasado y una fuente de energía para enfrentar el futuro. Sus hijos, al crecer, han presenciado los saltos de su padre, y han llegado a entender su importancia. Aunque al principio les parecía extraño, con el tiempo han incorporado esta práctica a sus vidas. Cada uno de ellos tiene sus propios motivos para realizar los saltos. Bárbara, la mayor, los utiliza como una forma de relajarse antes de un examen. Alonso, el deportista de la familia, los considera un calentamiento antes de entrenar. Álvaro, el más artístico, los relaciona con su creatividad. Y Ángel, el más pequeño, simplemente disfruta de saltar junto a su padre. Tony, por su parte, siempre ha apoyado a Alex en su práctica. Al principio, le resultaba curioso, pero con el tiempo ha llegado a valorar los beneficios que los saltos aportan a su esposo y a su familia. A menudo, se une a Alex y a los niños para realizar los saltos juntos, creando momentos de conexión y complicidad. Los saltos se han convertido en un legado familiar, una tradición que se transmite de generación en generación. Alex siente una profunda satisfacción al ver cómo sus hijos han adoptado esta práctica, y cómo les ha brindado los mismos beneficios que a él. Capítulo 13. Alas propias. El tiempo volaba. Los hijos de Alex habían crecido y cada uno había encontrado su propio camino. Bárbara, la mayor, había cumplido su sueño de convertirse en azafata. Sus viajes por el mundo la habían enriquecido enormemente, y le habían dado una perspectiva diferente de la vida. Alonso, el futbolista, había seguido los pasos de su padre al principio, pero con el tiempo se había dado cuenta de que su verdadera pasión estaba en los negocios. Había decidido dejar el fútbol profesional y comenzar su propia empresa. Álvaro, por su parte, había demostrado un talento innato para el fútbol. Había sido reclutado por el mismo equipo donde su padre había brillado, y prometía tener una carrera exitosa. Y Ángel, el más pequeño, seguía los pasos de su hermano Álvaro, y se había convertido en un prometedor portero. A pesar de haber tomado caminos diferentes, los 4 hermanos compartían un vínculo especial, forjado en la infancia y fortalecido por la tradición de los 21 saltos. Cada vez que se reunían, no faltaba la oportunidad de saltar juntos en el jardín de su casa. Alex observaba a sus hijos con orgullo. Sabía que cada uno de ellos había encontrado su lugar en el mundo, y que estaban destinados a alcanzar grandes cosas. Y aunque a veces se sentía nostálgico por los días en que eran pequeños, estaba feliz de verlos crecer y convertirse en adultos independientes. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde su jardín, Alex no pudo evitar sonreír. Había logrado construir una familia unida y feliz, y había transmitido a sus hijos los valores que él consideraba más importantes: la perseverancia, la disciplina y la importancia de perseguir tus sueños. Capítulo 14. Un encuentro inesperado. Álvaro estaba exultante. Había sido el héroe del partido, anotando 3 goles que habían asegurado la victoria de su equipo.
Mientras celebraba con sus compañeros en el vestuario, sus ojos se cruzaron con los de Lucas, un jugador del equipo rival. Lucas era un chico agradable con el que había compartido algunas clases en el instituto. Después del partido, Lucas se acercó a Álvaro para felicitarlo. Durante la conversación, surgió el tema de las familias. Lucas mencionó que su hijo, Mateo, también jugaba en el equipo rival, y que estaban muy orgullosos de él. Ambos acordaron quedar para cenar con sus familias en algún momento. Unos días más tarde, Álvaro y Lucas se reunieron con sus respectivas familias. Al principio, la cena transcurrió de manera agradable. Los padres de Lucas, un matrimonio aparentemente normal, se mostraron cordiales y amables. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, Álvaro comenzó a notar una cierta tensión en el ambiente. La madre de Lucas parecía distraída y hablaba poco. El padre, por su parte, fumaba constantemente. Y bebía más de la cuenta. Álvaro se dio cuenta de que la relación entre ellos no era tan idílica como parecía. Había una cierta frialdad y distancia que le resultaba incómoda. Al despedirse, Álvaro no pudo evitar sentir una cierta preocupación por Lucas y su familia. Algo no andaba bien. Tenía la sensación de que había problemas más profundos que los que estaban dispuestos a mostrar. Capítulo 15. Un puente de saltos. Álvaro, inquieto por la situación de Lucas y su familia, decidió contarle todo a su padre, Alex. Con un tono preocupado, le explicó cómo había notado la tensión en la relación de los padres de Lucas y cómo creía que algo no andaba bien. Alex escuchó atentamente a su hijo. Recordó su propia juventud y los desafíos que había enfrentado. Sabía que a veces, las palabras no son suficientes para solucionar los problemas, y que a menudo, se necesita algo más para conectar con las personas y ayudarlas a encontrar su camino. Quizás podríamos enseñarles la técnica de los saltos, sugirió Alex con suavidad. Sé que suena extraño, pero a nuestra familia nos ha ayudado mucho en momentos difíciles. Podríamos hacerlo todos juntos, como una forma de unirnos y demostrarles que estamos ahí para ellos. Álvaro se quedó pensando en las palabras de su padre. Tenía sentido. Los saltos habían sido una constante en su vida y habían fortalecido los lazos familiares. Tal vez, al compartir esta tradición con Lucas y su familia, podrían ayudarlos a encontrar una nueva perspectiva. Y a reconstruir su relación. Con entusiasmo, Álvaro propuso la idea a Lucas durante su próximo encuentro. Al principio, Lucas se mostró escéptico, pero ante la insistencia de Álvaro y la explicación de Alex, finalmente accedió a intentarlo. Un fin de semana, las dos familias se reunieron en el jardín de los Álvarez. Alex comenzó a explicar el significado de los saltos y cómo esta práctica había sido transmitida de generación en generación en su familia. Luego, todos juntos comenzaron a saltar. Al principio, se sintieron un poco incómodos, pero poco a poco, se fueron relajando y disfrutando del momento. Capítulo 16. Un descubrimiento sorprendente. Durante una de las sesiones de los saltos en el jardín de los Álvarez, Mateo, el hijo de Lucas, se acercó a Alex con una mirada curiosa. Observaba con asombro cómo todos realizaban los saltos con energía y determinación. ¿Por qué hacen esto todos los días?, preguntó Mateo, intrigado. Alex le explicó con paciencia la tradición familiar. Y los beneficios que los saltos habían traído a su vida y a la de sus seres queridos.
Al escuchar la explicación, Mateo se quedó pensativo. Es increíble, comentó. Nunca había oído hablar de algo así. En ese momento, el padre de Lucas se acercó al grupo. Al escuchar la conversación, se mostró sorprendido. 21 saltos, 21 segundos todos los días, preguntó, elevando una ceja. Eso suena bastante intenso. Alex sonrió y le explicó los detalles de la práctica. El padre de Lucas escuchó con atención, cada vez más interesado. Al terminar de explicar, ambos hombres se miraron con asombro. No podían creer que una práctica tan simple pudiera tener un impacto tan profundo en la vida de una persona. A partir de ese momento, la conversación se centró en los saltos. Los dos padres compartieron sus experiencias. Y descubrieron que ambos habían pasado por momentos difíciles en sus vidas. Y aunque habían encontrado diferentes formas de afrontarlos, los saltos parecían ser una herramienta poderosa que los unía. Mateo, al ver el entusiasmo de sus padres y de los Álvarez, decidió unirse a ellos en los saltos. Con cada repetición, sentía una sensación de bienestar y conexión que nunca antes había experimentado. Capítulo 17. Un lazo inesperado. Después de aquella tarde en el jardín, Mateo y Alex forjaron un vínculo especial. El joven, que siempre había admirado a su compañero de equipo, se sintió atraído por la sabiduría y la calma de Alex. Un día, mientras entrenaban juntos, Mateo se acercó a Alex y le confesó algo que lo había estado atormentando durante mucho tiempo. Alex, quiero agradecerte por los saltos. Sé que suena extraño, pero me han ayudado mucho. Alex, sorprendido, le preguntó a qué se refería. Mateo le explicó que había tenido problemas con el alcohol. Y que los saltos lo habían ayudado a encontrar una nueva perspectiva y a superar esa etapa de su vida. Al principio, cuando mi padre y tú me hablaron de los saltos, pensé que era algo raro, admitió Mateo. Pero luego, al hacerlo contigo y con toda la familia, me di cuenta de que era mucho más que eso. Era una forma de conectar conmigo mismo, y de encontrar la paz interior. Alex sintió una profunda satisfacción al escuchar las palabras de Mateo. Se dio cuenta de que los saltos no solo eran una tradición familiar, sino que también podían ser una herramienta poderosa para ayudar a otros a superar sus desafíos. Estoy muy orgulloso de ti, Mateo, dijo Alex, poniéndole una mano en el hombro. Y me alegra mucho que los saltos te hayan ayudado tanto. A partir de ese momento, Mateo y Alex se convirtieron en confidentes. Compartían sus experiencias, sus sueños y sus miedos. Y juntos, continuaron practicando los saltos, fortaleciendo su amistad y su bienestar emocional. Capítulo 18. Un encuentro casual en el estadio. El fin de semana, Marcos y su padre se dirigieron al estadio para ver el partido de fútbol. Mientras buscaban sus asientos, Marcos notó a alguien conocido entre la multitud. Era el padre de Lucas, a quien había conocido brevemente en una reunión de trabajo unos meses atrás. Con una sonrisa, Marcos se acercó a él. Señor Hernández, exclamó. ¿Qué tal? No esperaba encontrarlo aquí. El padre de Lucas se sorprendió gratamente. Marcos, qué coincidencia. ¿Cómo estás?
Después de intercambiar unas palabras sobre el trabajo, Marcos aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. Y dígame, ¿cómo le va con sus rutinas de ejercicio? Recuerdo que me comentó que tenía una rutina muy particular. El padre de Lucas sonrió. Ah, sí, los saltos. La verdad es que me han ayudado mucho a mantenerme en forma. Y a despejar la mente. ¿Y usted? ¿Sigue practicando algún deporte? Marcos se puso nervioso. Había llegado el momento de contarle el secreto. En realidad, yo también tengo una rutina muy similar. Alex, el mejor amigo de Lucas, me enseñó los saltos. Y me han cambiado la vida. He superado algunos problemas gracias a ellos. Ambos hombres se miraron y se echaron a reír. Se dieron cuenta de que, aunque sus caminos se habían cruzado de manera casual, compartían una experiencia común que los unía. Capítulo 19. Un círculo de esperanza. Alex, ya mayor y retirado de su trabajo, se encontraba en la cocina preparando la cena cuando sus hijos, Bárbara y Alonso, entraron en la cocina. «Papá, tenemos una gran noticia», exclamó Bárbara. «Hoy en el trabajo, un amigo me contó que estaba pasando por un momento difícil y...». Bárbara comenzó a narrar cómo había compartido con su amigo la historia de los saltos. Y cómo esta práctica le había ayudado a superar momentos complicados. Su hermano, intrigado, la interrumpió para contar una anécdota similar. Sobre un compañero que se sentía solo. Y cómo los saltos lo habían ayudado a sentirse más conectado con los demás. Alex escuchaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y asombro. No había imaginado que la simple rutina de los saltos pudiera tener un impacto tan positivo en la vida de tantas personas. Me siento muy orgulloso, hijos, dijo Alex con una sonrisa. Ver cómo comparten esta práctica con sus amigos y cómo los ayudan a crecer me llena de alegría. En ese momento, la puerta se abrió. Y Marcos entró en la casa. Hola a todos, saludó. Vine a traerles una sorpresa. Marcos sacó una caja de un bolso. Y la colocó sobre la mesa. Al abrirla, todos se sorprendieron al ver un reloj con 21 segundos de madera. Que representaba a una persona realizando los saltos. Es un pequeño regalo para todos ustedes, dijo Marcos. Quiero agradecerles por haberme introducido en esta práctica tan especial. Los saltos no solo me han ayudado físicamente, sino que también me han permitido conectar con personas maravillosas como ustedes. Esa noche, mientras cenaban, la conversación giró en torno a los saltos y a las personas que habían tocado sus vidas. Mateo, que había llegado de visita, se unió a la conversación y compartió su propia experiencia. Recuerdo cuando Alex me enseñó los saltos, dijo Mateo. En ese momento, no imaginaba el impacto que tendrían en mi vida. Gracias a ellos, he podido superar muchos obstáculos. Y he forjado amistades increíbles. Capítulo 20. El viaje, un legado. Alex y Tony, con sus 120 y 119 años respectivamente, irradiaban una vitalidad que pocos podrían imaginar. Sin embargo, sus hijos, preocupados por su avanzada edad, se mostraban reacios a dejarlos emprender un crucero. Afortunadamente, el médico de cabecera, sorprendido ante el estado de salud de ambos, les dio el visto bueno. Doctor, ¿cómo es posible que estén tan bien a su edad?, preguntó uno de los hijos, incrédulo. Es un misterio para mí.
respondió el médico, examinando los resultados. Pero si me permiten hacer una conjetura, creo que su estilo de vida tiene mucho que ver. Alex, con una sonrisa pícara, decidió revelar el secreto de su longevidad: los saltos. Explicó cómo esta sencilla rutina había sido el pilar de su salud física y mental durante décadas. El médico escuchó con atención, asombrado por la sencillez y la eficacia de esta práctica. Es fascinante, dijo el médico. Pero creo que deben hacer algo aún más extraordinario. Algo que marque un antes y un después en sus vidas. Alex y Tony se miraron, intrigados. ¿Qué más podían hacer? Yo creo que ya estamos haciendo algo fantástico, intervino Tony, con su habitual serenidad. Nos alimentamos de forma saludable, practicamos ejercicio regularmente, y disfrutamos de cada momento. Eso es cierto, asintió el médico. Pero me refiero a algo que pueda inspirar a otros, algo que deje una huella duradera. En ese momento, Tony recordó algo que habían hablado muchas veces: su alimentación. Doctor, quizás la clave esté en nuestra dieta, sugirió. Nosotros solo comemos alimentos naturales, de la tierra. Nada de productos procesados, bebidas gaseosas o azúcares refinados. El médico asintió. Esa es una excelente pista. La alimentación juega un papel fundamental en el envejecimiento saludable. Con la aprobación del médico, Alex y Tony emprendieron su anhelado crucero. Al llegar, fueron recibidos por una sorpresa. El capitán del barco resultó ser un antiguo compañero de equipo de Alex en el fútbol, un joven oriental llamado Pepe. Alex, qué alegría verte, exclamó Pepe, visiblemente emocionado. ¿Quién diría que nos volveríamos a encontrar así? Mi abuelo, Pepe García, siempre hablaba de ti. Fue uno de tus compañeros de equipo, y me contó muchas historias sobre los saltos. Desde entonces los practico a diario. Alex y Tony se miraron con orgullo. Su legado se extendía más allá de lo que habían imaginado. Y dime, Pepe, preguntó Alex, ¿sigues cumpliendo con los saltos? Sí, todos los días, sin falta. Aunque a veces me cuesta resistirme a los postres del barco, confesó Pepe con una sonrisa. Pero hoy, por ejemplo, me saltaré el helado de chocolate y me comeré uno de fresa. Alex y Tony estallaron en carcajadas. Su historia había dado la vuelta al mundo, y seguía inspirando a nuevas generaciones a cuidar de su salud y a vivir una vida plena. Capítulo 21. Un nuevo horizonte. Alex, con sus 150 años, yacía en su cama, mirando fijamente al techo. Su cuerpo, otrora ágil y lleno de vida, ahora era frágil y débil. Sin embargo, su mente seguía siendo tan lúcida y viva como siempre. A menudo, mientras cerraba los ojos, se veía a sí mismo realizando los 21 saltos. Pero ahora, estos saltos no eran físicos, sino mentales. Un día, veía puertas que se abrían hacia mundos desconocidos. Otro, se encontraba en jardines exuberantes, rodeado de árboles milenarios. En ocasiones, experimentaba la fuerza de las tormentas, con el viento aullando y los truenos retumbando a su alrededor. Y otras veces, se sentía envuelto en un mar de llamas, cálido y acogedor. Cada uno de estos viajes mentales era una nueva aventura,
Una nueva experiencia que lo llenaba de asombro y de esperanza. Creo que estoy descubriendo algo maravilloso, les decía a sus hijos y nietos, que lo visitaban a menudo. Uno de sus nietos, un joven curioso y lleno de preguntas, se acercó a su oído. ¿Pero cómo haces los saltos ahora que estás en la cama, abuelo?, preguntó. Alex sonrió. Ahora los hago con el pensamiento, mi niño. Es como si mi mente fuera un ala, que me lleva a cualquier lugar. El nieto frunció el ceño, tratando de comprender. ¿Y qué piensas cuando saltas? Alex se rió. Pienso en muchas cosas. Pienso en la vida, en la muerte, en el amor, en el universo. Y en lo que vendrá después. ¿Y qué crees que vas a descubrir? Alex cerró los ojos y suspiró. Voy a descubrir algo fantástico, estoy seguro. Algo que va más allá de todo lo que podemos imaginar. Los días pasaban y Alex continuaba sus viajes mentales. Cada vez, regresaba más tranquilo, más sabio, y más conectado con el mundo que lo rodeaba. Sus seres queridos, al verlo tan sereno y lleno de paz, se sentían reconfortados. Sabían que, aunque su cuerpo envejecía, su espíritu seguía siendo joven y aventurero.